La Reconciliación Radioemisora les complace en presentarles su programa Desde mi escritorio pastoral con su hermano pastor Steve Scott Medina Toliver. Sé que estás aquí. Yo siento tu amor. Moras en mí. Llégate aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado y glorificado el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo. En esta hermosa hora estamos llegando a ustedes gracias a la Reconciliación Radioemisora Online, que nos permite transmitir desde mi escritorio pastoral hacia ustedes las plataformas redes sociales online. Este es su amigo una vez más, tu locutor ministerial, el pastor Steve Scott Medina Toliver, pastor junto a la pastora Rosa Isabel, amén, de la Iglesia Evangelística La Reconciliación, 2 Corintios 5, 18, incorporada. En esta ocasión vamos a estar, amén, compartiendo con ustedes, amén, una enseñanza sobre la vida del apóstol Pablo. Pablo el colérico. El apóstol Pablo configura la mejor ilustración del temperamento colérico entre las personas de las Sagradas Escrituras. También es la mejor ilustración del temperamento colérico transformado en una realidad. Es un excelente ejemplo de la forma en la cual el Espíritu Santo moldea, modifica y transforma nuestras vidas, con una conversión original de la manera de ser de una persona de carácter fuerte y voluntariosa a un servidor público, defensor de la fe en el tiempo de los gentiles. Las Escrituras nos dicen muy poco de las actividades de Saulo precristiano, y más del 95% de sus experiencias registradas en el Nuevo Testamento ocurrieron después de ser lleno con el Espíritu Santo. No obstante, ellos lo vemos transitar por las páginas del libro de Hechos pisando fuerte como un auténtico colérico. Cierto es que un colérico modificado, y cierto también que un colérico controlado por el Espíritu Santo. Pero el colérico en toda la extensión de la palabra, antes de entrar a esta enseñanza, detallando este colérico apóstol, examinémonos y examinemos las características de un colérico. El señor colérico es una actividad práctica. Para él toda en la vida es utilitario. Posee una recia voluntad. Es un líder nato y optimista. Una carta a acabar. Su mente rebosa de ideas, proyectos y objetivos. Por lo general lleva a un buen fin lo que se propone. Es un extrovertido como el señor sanguíneo, pero a un grado menor. A pesar de ser tan productivo, cuenta con serias debilidades naturales. El autosuficiente, impetuoso, levantisco, propenso a ser duro y cruel. Nadie tan constante o sarcástico como un colérico. Los coléricos son buenos supervisores, generales, constructores, cruzados, políticos y organizadores, pero rehuyen el trabajo minucioso, preciso y detallado. Saulo de Tarso
no importaba solamente un crudo temperamento colérico, sino que era un colérico culto y sumamente religioso. No es de extrañar entonces que la primera entrada en escena de Saulo de Tarso tras las Sagradas Escrituras lo haga participando de la liquidación de Esteban, el primer mártir cristiano que registra la historia bíblica. Luego del magnífico sermón predicado por Esteban, el diácono, lleno del Espíritu Santo, los líderes religiosos antagonistas lo hicieron blanco de su ira. Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando Esteban le reveló la visión del cielo y del Señor Jesús que estaba a la diestra del trono de Dios, las Escrituras nos dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Algunos sugieren que el hecho de que haya colocado las ropas de Esteban a los pies de Saulo indica que era el líder de ese grupo. Otros eruditos sugieren también que el colérico Saulo era miembro del Sanedrín, el selecto Consejo Supremo de las 70 ancianos de Israel. Ser miembro del Sanedrín configuraba un altísimo honor, particularmente tratándose de un joven. Lo que sostienen estas tesis se basan en Hechos capítulo 26, versículo 10, donde el colérico apóstol reconoce que en sus años juveniles testificó contra los cristianos en Jerusalén frente a los principales sacerdotes y mataron cristianos con el voto favorable de Pablo. En cualquier manera, en Hechos capítulo 8, verso 1, nos dice que Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. A partir de este hostil comienzo de Saulo, continuó firme en la brecha cruel tan característico del temperamento colérico. La mayoría de los más crueles dictadores y criminales han sido predominantes y coléricos. Una de las cosas que al cristiano colérico le resulta más difícil aprender es demostrar la bondad que debería brotar naturalmente del ser humano. Suele ser descortés, verbalmente sarcástico y cortante con su lengua. Dos matrimonios en un parque de diversiones decidieron presentarse a un análisis grafológico por medio de una computadora y el señor colérico del grupo fue el primero que se presentó a la prueba. Su esposa y sus compañeros, a quienes una de una amistad de más de 20 años, rieron mandíbula bastiente cuando leyeron la tarjeta que decía: tiene usted una fuerte tendencia de ser brusco y sarcástico. Los espontáneos de su risa certificó que la computadora había dado en el blanco. De ordinario es fácil decir cuando un colérico está lleno del Espíritu Santo, porque lo que dice lleva el sabor de la bondad y de la gracia motivada por el Espíritu Santo en lugar de sus hirientes y ofensivos comentarios. Y la premisa se cumple no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. El colérico Saulo pasea su crueldad por los primeros capítulos del libro de Hechos. Yendo a la gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Aparentemente su odio por los cristianos y su despiadado intento de destruirlos se inspiraba en la religión. La historia nos dice que muchísimos coléricos han ejecutado actos inhumanos en nombre de la religión. Algunos han llegado al colmo de usar el cristianismo como una capa para santificar sus oídos y justificar sus horripilantes hechos. Las Sagradas Escrituras describen al colérico Saulo como respirando a una amenaza contra los discípulos del Señor, de acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 1. Como la mayoría de los coléricos que tienen tendencia a ser astutos y alidanos, cuando son motivados por el odio y la crueldad, Saulo se presentó al sumo sacerdote y le pidió una carta para la sinagoga en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres en este camino, cristianos en los primeros días de la iglesia, los trajese preso a Jerusalén, conforme a Hechos capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Con estos documentos de autoridad en sus manos, Saulo aparecía un poseído con el poder de vida y de muerte contra sus enemigos. Ananías, que vivía en Damasco en esa misma época, afirmó que sabía cuántos males ha hecho. Debido juntamente a la brutalidad anterior de Saulo, Ananías tardó en creer el mensaje del Espíritu Santo de que este tremendo enemigo se había convertido. Y esto es todo lo que sabemos de las actividades precristianas de Saulo, pero es suficiente para certificar su natural temperamento colérico. Sin duda, contaba con un temperamento secundario, como en el mundo. A veces resulta difícil determinar el temperamento secundario, del cual lo dijimos en el capítulo 3. Pero en el caso de Pablo, probablemente era melancólico. Esto lo decimos basado a sus brillantes dotes intelectuales, según se reflejan principalmente en sus escritos. Sin embargo, a pesar de los muchos teólogos melancólicos que lo siguieron, los escritos de Pablo son notoriamente prácticos, tal como cuadra a su temperamento predominante llamado colérico. Como veremos más tarde, los temperamentos melancólicos son más bien dados a lo teórico y filosófico, virando en lo impráctico. De los pasajes que hemos examinado, podemos deducir algunas de las tendencias coléricas de Saulo de Tarso. Era un líder muy instinto natural, entusiasta y activo, iracundo, hostil, amargo, que respiraba amenaza de muerte. Además, era despiadado y cruel. Con toda probabilidad, Saulo de Tarso hubiera llegado a ser un gran líder si hubiera o no convertido al cristianismo. Su encuentro con el Señor y Salvador nuestro Jesucristo en el camino rumbo a Damasco cambió la dirección de su liderazgo, pero no lo destituyó. Todos los contrarios, el Espíritu Santo utilizó sus capacidades, el líder como fuerza dinámica para glorificar a Cristo. Es importante recordar que Dios no oblitera al temperamento cuando lo llena el Espíritu, pero cada persona mantiene su individualismo característico. Lo que sí hace el Espíritu Santo es dirigir nuestras fuerzas en distinta dirección para glorificar a Dios, atemperar nuestras debilidades, superándolas con las características que son propias al hombre lleno del Espíritu Santo. La metamorfosis de Saulo de Tarso ha pasado a la historia como un clásico ejemplo de un temperamento colérico y transformado por el Espíritu.
Uno de los aspectos más positivos del temperamento colérico es su fuerza de voluntad. Cuando esa fuerza es bien dirigida, garantiza el éxito en cualquier vocación que elijan, pero no por ser mentalmente superiores a los otros temperamentos. Su éxito hay que atribuirlo a su determinación más que a su naturaleza capacidad. Mucho tiempo después de otros han abandonado sus intentos, sus proyectos. El señor colérico persiste tenazmente hasta alcanzar su meta. El apóstol Pablo se refiere a esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 hacia el 27, cuando describe las pautas de la autodisciplina. Y cito: ¿no sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero no solo lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha no de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este pasaje nos permite percibir las fuerzas de la voluntad del colérico apóstol. Nos indica que todo se abstiene. Su actividad no es la del sanguíneo, que para verse realizado no le hace falta meta alguna, pues le satisface el simple gozo de su actividad. El colérico apóstol no corría como la aventura, y con ello se indicaba que sabía dónde estaba, dónde estuvo y a dónde iba. Todo lo que hacía tenía un propósito y un significado. Además, no abusaba de su cuerpo, sino que lo sometía a una estricta disciplina. Es casi imposible imaginar al apóstol como un obeso, comilón o bebedor. Aún en la opulenta sociedad de hoy en día, es el mismo colérico apóstol que reveló un importante secreto de su vida personal sobre cómo vivir victoriosamente al vencer sus debilidades. Sabía al dedillo que la autodisciplina comienza en la mente. Si para realizar una dura tarea no lo decimos de antemano a nuestra mente, es casi seguro que no lo haremos. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo describe el poder espiritual que resiste en la carne del cristiano, es decir, en el cuerpo, que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cristiano que es disciplinado tiene en su mente un buen propósito que genera sentimientos positivos en su corazón. Esto reviste la mayor importancia, pues el Señor dijo en las Sagradas Escrituras: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Proverbio capítulo 23, versículo 7. El éxito de toda vida cristiana comienza en la mente, y la mente es modelada por su voluntad. Si damos rienda suelta a nuestras debilidades, disculpándolas y consintiéndolas, no habremos de cambiar. Solamente basados en la verdad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos pretender la victoria en la lucha contra el natural temperamento del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esta formidable fuerza de voluntad hizo del colérico apóstol una persona dinámica y excitante.
Era terminante y motivado en grado sumo con la capacidad de guiar y motivar hacia otros. Era infagable y lleno de fe. Sin embargo, una excesiva fuerza de voluntad se acompaña de sutiles debilidades y peligros. Muchas veces el cristiano colérico se lo considera de un gran hombre de fe, cuando en realidad su fe es una exagerada forma de confianza en sí mismo. Uno de los grandes problemas que se le plantea al colérico es el de confiar en su temperamento colérico y no confiar en el Señor. Debemos recordar que el éxito no lo obtendrá por su potencia ni por su fuerza, sino con su Espíritu Santo. Ha dicho Jehová el Señor en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Pablo estaba claramente consciente de su aguda necesidad de los recursos divinos. El rótulo del colérico apóstol, su persistencia, es una característica admirable cuando está dirigida por el Espíritu Santo. Pero la persistencia también puede alejar al cristiano colérico de su voluntad hacia Dios. Contrariamente a lo que piensan algunos de mis respectos amigos cristianos, en el sentido en que el apóstol Pablo no cometió falta alguna después de su conversión. Creo que la Biblia relata un incidente negativo que provocado por su obstinada persistencia. Casi al final de su tercer viaje misionero, registrado en Hechos capítulo 20, decidió estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Aquí se trataba del espíritu de Pablo, que indicaba su determinación de ir a Jerusalén. Nada nos dice las Sagradas Escrituras de que preguntara al Señor sobre esto, sino que dispuso sus planes de acuerdo a sus propios deseos. Esta historia nos indica que hasta un cristiano maduro puede hacer caso omiso de la voluntad del Dios viviente, cuando antepone su voluntad a la de Dios. En el versículo 23 demuestra que Pablo fue advertido sobre desagradables consecuencias, pues el mismo Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Pero nada de eso disuadió a Pablo, pues dijo: de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El Señor quería que Pablo concluyera su viaje gozosamente, pero el tiempo y el lugar no le fue revelado. Si Dios hubiera querido que Pablo fuera a Jerusalén, hubiera sido su gracia la que lo haría decidido, no la determinación del propio Pablo. Que Pablo tuvo o no en poco a la voluntad de Dios para ir a Jerusalén es un punto sobre el cual no quiero ser dogmático. Si bien personalmente creo que la tuvo en poco. Pero de lo que no hay duda es que la actitud es inspirada en la propia carne y no en el Espíritu Santo. A veces los cristianos pierden grandes alegrías espirituales, no porque obren mal, sino porque hacen las cosas incorrectamente. En otras palabras, se le mete algo en la cabeza y no le preguntan a Dios, porque temen que diría que no, y no por lo tanto proceden por su propia cuenta. Aun cuando las cosas salgan bien al final,
cuando más felices serían si tomaran en cuenta la exhortación, conforme a Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo al 6. Fíate en Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En lugar de arremeter tercamente por el camino de su propia voluntad, el Espíritu Santo sin duda alguna le reveló a Pablo su voluntad respecto a su viaje hacia Jerusalén, puesto que en el capítulo 21 indica que cuando llegó a Tiro, el Espíritu Santo le advirtió por intermedio de los discípulos que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo fue inmutable en su decisión y persistencia. Pocos días después, luego de llegar a Cesarea, pasaron en el hogar de Felipe, el evangelista. Pues a verlo un profeta judío de nombre Ágabo, quien tomando el cinto de Pablo, se ató con él a los pies y las manos y le dijo: esto dice el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 21, verso 11. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien en este cinto le entregarán en manos de los gentiles. Cuando los creyentes oyeron eso, les rogaron que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo rehusó escuchar sus advertencias. Las Escrituras nos dicen que al no poder persuadirlo, le dijeron: hágase la voluntad del Señor. En Hechos capítulo 21, versículo 14. A todos los discípulos y profetas estaban equivocados, o el equivocado era Pablo. Los coléricos tercos y obstinados deben de aprender que cuando gentes espirituales motivadas recomiendan un cambio de dirección, es hora de buscar la dirección y la voluntad del Espíritu Santo sobre ese problema. Esto es difícil para los coléricos, eternos opositores. Mientras más procuramos impedir que un colérico lleve adelante sus proyectos, más se encina en hacerlo. Un médico cristiano escribió en forma analítica dos distintas reacciones ante las posiciones de parte de dos pastores amigos suyos. Cuando las oposiciones se ejercían sobre el pastor sanguíneo y éste se sentía amenazado, invitaba a quien lo amenazaba a salir junto a tomar una taza de café. Su inseguridad lo llevaba a querer usar sus dones carismáticos para encantar a su opositor y lograr su cooperación. Vale la corrección. En cambio, el pastor colérico reaccionaba ante la oposición empecinándose más que nunca. La tentación habitual y dominante del cristiano colérico es la de empecinarse en hacer algo y persistir en la idea sin saber si cumple o no la voluntad de Dios. Esta modalidad puede producir un obrero cristiano aparentemente eficaz pero no feliz, y que además no hace buen uso de sus talentos. Un colérico lleno del Espíritu Santo siempre producirá más y mejor que un colérico carnal. Al igual que los demás temperamentos, el señor colérico necesita desesperadamente contar con la plenitud del Espíritu Santo. De no ser así, debería soportar innecesarias dificultades, tal como le ocurrió al apóstol Pablo. Más bien sabemos lo que le sucedió al colérico apóstol. Más colérico que apóstol al rehusar las exhortaciones del Espíritu Santo e ir a Jerusalén de todas maneras.
Un pecado lleva hacia otro. Dar a Pablo se rehúsa, se rasura la cabeza y toma un voto judío en su intento de agradar a los israelitas. Los coléricos no le entiendan. De ordinario, la componenda o la transición, pero sí son vulnerables a trazar cuando piensan que un pequeño pecadillo puede redundar en un gran beneficio. Pudiera ser que eso fue lo que pasó por la mente del apóstol Pablo cuando fue a Jerusalén. Allí observó las prácticas judías porque tenían un tremendo deseo de alcanzar a los de su raza. Dios llamó a Pablo a un gran ministerio entre los gentiles, que cumplió plenamente, pero su nacionalismo lo impedía predicar la salvación a su propio pueblo, el judío, lo cual perfectamente comprensible y loable. Pensó sin duda que si no se sometía a este rito judío, que para él ya carecía de significación, le haría ganar la confianza de los judíos en Jerusalén y podría predicarles libremente el evangelio. Aprendió, y todos los cristianos deberían aprender de su experiencia relatada en el capítulo 21 y capítulo 22 de lograr un bien. Siempre es malo obrar mal, mas aún la desobediencia es una forma de incredulidad, una falta de confianza en que si Dios quiere que prediquemos en Jerusalén o testifiquemos ante la multitud, Él lo puede hacer. Dios es capaz de utilizar la ira de un hombre para alabanza de Él. No necesita de nuestro pecado para revelar su gracia. El colérico apóstol pagó un altísimo precio por este breve periodo que cumplió su propia voluntad. Fue encarcelado en Jerusalén y luego transferido a Cesarea, donde permaneció aproximadamente 2 años. Aprendió una valiosa lección a costa de una experiencia personal, una lección de la cual todos los cristianos deberían de aprovechar. Depositar su recia voluntad en Dios, que no comete error alguno al guiar nuestras vidas. Seguramente Pablo confesó a Dios su pecado y su obstinación. Si bien las Sagradas Escrituras no lo dice claramente, pues lo vemos después de ese tropiezo afirmando y útil en las manos del Espíritu Santo. Así lo vivimos y lo vimos en la vida del sanguíneo Pedro y lo vemos ahora en la vida del colérico Pablo. Dios utilizó poderosamente a este hombre en las prisiones, donde testificó a gobernadores, a reyes y finalmente a él mismo, al mismo César. Muchas de las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas después de esta demostración de temperamento denominado por la misma carne. El recuperar la confianza de Dios es una experiencia instantánea para cualquier creyente que reconoce su pecado y se entrega de nuevo en las manos del Padre Eterno. Ser lleno de tu amor. Vino Creador, yo sé que estás aquí. Yo siento tu amor.
La Reconciliación Radioemisora les complace presentarles tu programa desde mi escritorio pastoral con su hermano pastor Steve Scott Medina Toliver.